Estamos en Machu Picchu. Hoy es sábado 26 de julio y andamos en Inca Rey. Hoy vamos a visitar Machu Picchu. Les presento a la familia. Ana Martín. El motivo de este viaje. Muy feliz de estar aquí. Ángel. ¿Señor Ángel? Sí. Aquí está, muchísimas gracias. Estamos esperando nada más que nos llamen para subirnos al camión y ya irnos hacia Aguascalientes. Oigan, ando bien dormida, no va a Aguascalientes, va a Ollantaytambo. Que son las 4:29, entiendan. Después de 2 horas de recorrido, desde Cusco llegamos a Ollantaytambo, a la estación de tren. Desde aquí va a salir el tren hacia Aguascalientes, que es el pueblo de Machu Picchu. Por mientras vamos a estar en una sala de espera, donde tienen cafecito, wifi y almacenamiento. Hasta la hora de embarque. Tren 61, coche Z. Nuestro personal. Vamos, vamos. Todo el ambiente. Este es nuestro tren, el Z del 360 Machu Picchu. ¡Qué emoción! Asiento 16, gracias. Estamos en un tren rumbo a Machu Picchu en el Inca Rey 360. Nos acabamos de subir y pues nuestra parada es Aguascalientes, que es Machu Picchu pueblo, y pues miren el tren que nos tocó. Ya está avanzando, ya está avanzando. Damas y caballeros, su atención por favor. Estamos felices de poder compartir esta experiencia con ustedes e iniciar juntos esta gran aventura hacia la ciudadela de Machu Picchu, una de las 7 maravillas modernas del mundo. Nuestro viaje tendrá una duración aproximada de 1 hora y 40 minutos. Thank you for your attention. Es mi primer viaje en tren. Sí, sí. Mío también es el primer viaje en tren. Primer viaje en tren, ¿tú? ¿Primer viaje en tren? Que sí.
Si el metro cuenta como tren, ninguno, no anda ninguno. Aquí vamos por debajo de la carretera. Esta es la historia de amor imposible entre una princesa y un guerrero que trascendió durante el Imperio Inca. Ollanta era el más victorioso de sus guerreros. Conoció a la hermosa princesa del imperio. Esta fue la historia de Cusi y Ollanta. Jamás me imaginé que en Perú tuviera tantos paisajes tan bonitos. Es un club campestre. Hay unas escaleritas ahí. Sin carrera. Hemos llegado. Pues ya llegamos al pueblo de Aguascalientes o Machu Picchu pueblo. Está muy bonita la estación de Machu Picchu pueblo. ¡Qué bonito! Andamos aquí haciendo fila para subir al autobús que nos lleva a la entrada a Machu Picchu. Ahí nos va a estar esperando nuestro guía. Hay mucha fila, hay mucha gente. Esperemos alcanzar lugar en el camión. Y pues la entrada es a las 2, pero nos pidieron hacer fila desde las 12:30.
Vean, toda esta fila es para nuestro turno de las 2 de la tarde. Y ahí empieza la de las 3. Qué cool. Ya no puede pasar una a la vez. Tenemos 4 estrellas. Ya llegamos. Estoy lista para conocer una de las 7 maravillas del mundo. Todos listos, todos listos. A punto de entrar, nada más vamos a esperar a nuestra guía. Avance. Vamos sacando, señores, pasaporte y boleto de ingreso, señores, por favor. Para poder ingresar a nuestro circuito nos van a pedir nuevamente el boleto del ingreso a Machu Picchu. 450 metros sobre el nivel del mar, estamos en ceja de selva, en una zona inestable con el tema del clima, ya que en todo el año o bien solea o bien llueve, que es lo normal y tradicional, ¿está bien? Abarcamos más del 80% de humedad, eso hace y permite que el entorno se conserve totalmente verde en todo el año. Por donde hemos subido con el bus, por donde vamos a ingresar a nuestra fotografía clásica, estos caminos de acceso son nuevos. Son parte de un 10% de las construcciones nuevas que tenemos dentro de la maravilla para facilitar la caminata del turista visitante, ¿está bien? Eso quiere decir que en la época de los incas estos accesos no existían. Entonces, si no existían, ¿cómo es que ellos ingresaban a este lugar, verdad? Vamos a divisar todos que al frente donde yo estoy apuntando se está formando una V, ¿verdad? Y de esa V está saliendo una pequeña línea trazada que vendría a ser parte del camino, porque esa V que estamos viendo allá arriba vendría a ser al día de hoy conocida con el nombre del Inti Punku, Inti Sol, Punku Puerta, Puerta del Sol le decimos, ya que esa V vendría a ser el inicio y el final del camino inca original de acceso único a esta ciudadela en la época de los incas, ¿está bien? Esa V tiene la conexión desde Ollantaytambo. Hay personas que nos vienen a visitar justo por ese recorrido, ya que la caminata dura 4 días, 3 noches. Hay personas que llegan a este santuario justo por ese lugar y al día de hoy consideramos que esa era la única forma de acceso directo a este santuario en la época cuando ellos habitaban. ¿Está bien? Ahora, ¿de dónde hemos sacado el nombre Machu Picchu? ¿Así se llamaba este lugar cuando ellos habitaban acá? ¿Ustedes qué creen? No, ¿verdad? No era su nombre original. No sabemos en realidad si era su nombre original. Pero entonces, ¿de dónde hemos sacado este nombre? Habían personas en la época, luego del descubrimiento de este santuario, que tenían la costumbre de nombrar a las montañas por sus características. Y es así que al mirar a esa montaña que está allá arriba, al ser ancha, pelada en la punta, decidieron ponerle el nombre de la montaña vieja o la montaña antigua, que en quechua originalmente el nombre vendría a ser Machu Orjo. Y es que Machu es antiguo, viejo y Orjo es montaña.
que al pasar el tiempo dijeron, Machu Orco no suena atractivo, hay que cambiarle de nombre o hay que suplantar esta palabra Orco. Entonces, ¿cómo lo suplantamos? Una de las versiones nos refiere que Picchu significa cima de montaña. Entonces va a ser una composición de nombre, Machu Picchu, que significaría cima de montaña vieja o antigua, ¿está bien? Esa montaña está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Quiere decir que nosotros el día de hoy no estamos visitando Machu Picchu, estamos visitando ¿qué? La ciudadela de Machu Picchu, ¿está bien? Muy bien, grupo. La montaña que tenemos del lado derecho, la pequeña, es la famosa montaña Putucusi. Es un pequeño mirador que desde ahí tú puedes llegar a escalar y ver toda esta ciudadela, ¿está bien? Es gratis y accesible desde el pueblo. La montaña que tengo acá del lado izquierdo al frente mío es la famosa montaña Huayna Picchu, que vamos despacio. Vamos a ir despacio. Somos casi el último circuito, así es que está casi vacía las zonas de los miradores, ¿está bien? Pero la ruta es cerrada. ¿Qué quiere decir? Que por donde estamos ingresando ahora no volvemos a retornar. Así es que si desean fotografías en este lugar antes de pasar a nuestro circuito, tómense por favor. Muy bien, las habitaciones que observamos son colcas, lugares únicamente de almacenamiento. Los techos son reconstrucciones, parte de un 20% del tema del ejemplo de posibilidad que vendrían a ser los techos. Ninguna estructura dentro de la maravilla tenía techo cuando se encontró, así es que hoy en día es un ejemplo de posibilidad. Vamos a ir despacio, con calma, sin la necesidad de correr. Con esta pequeña subida. Bien. Hemos calentado, todavía no. Preocupa el tema de las nubecitas que se está formando arriba, como ustedes están viendo. Puede hacer que llueva. Y una vez que llueve en el lugar, todo se nubla y no podemos tener una bonita fotografía. Entonces vamos a tratar de hacer el esfuerzo de subir un poco constante a los miradores. En la última plataforma nos vamos a sentar y vamos a hablar de Machu Picchu. Mira esto. La bienvenida a la llamita de la fauna de Machu. Venga por aquí. Que no nos escupa, que no nos escupa. Ya, pasen, pasen. Venga, venga. Ay, qué bueno. Escuche, ven. No quiere. Qué bonito. La llamita, como ven, es parte del atractivo. Acá hay más, mira. No. Han tenido suerte, anda, ya ven las llamas. Están acostumbrados a esta gente. Nosotros somos los animales más felices. Ay, no te voy a empujar nomás. Hola. Ingresamos acá, por favor.
¿Cómo te sientes? Muy cansada, pero Mira, emocionada. vas a ver todo lo que has visto y subido. ¿Qué sientes de estar aquí? No me la creo. Una de 7. Está muy bonito. Una de las 7. Wow. Siempre supe que mis 25 años iban a ser bonitos y especiales, pero nunca me imaginé que tanto. ¿Segura? Ujú. Nos fuimos a comprar un poncho para venir a Machu Picchu y somos los únicos con poncho. Acércate más. Acércate. Mocos. Paco, ya. Rápido, ven. ¿Dónde? Nos dio la de ¿Por qué? preparar las mochilas y venirnos al cerro. En la época de los incas esta puerta debería estar cerrada y delimitada las 24 horas del día. Quiere decir que hay una gran probabilidad de que esté cerrada de esta manera, amarrada de los costados, sujetada desde la parte alta. Mas no hemos encontrado ni maderas ni sogas que corroboren la teoría. Pero por la característica que ella misma tiene, probablemente haya podido estar cerrada de este modo. Mas no hemos encontrado nada que nos ayude a corroborarlo, ¿está bien? Lo que sí sabemos es que es la única puerta de ingreso a este santuario, ya que en realidad no había otra forma de ingresar a este lugar que no sea por esta puerta, ya que recuerden, el sistema de andenería solo se utilizaba para la agricultura. Ellos no se tomaban fotografías como nosotros. Así es que su trabajo era cultivar, dejar que crezca y luego cosechar, y mientras eso, obviamente, cuidar el entorno y terminar la construcción que estaban realizando en el santuario, ¿está bien? Entonces, esta es la puerta principal considerada como Yacta. Todas las maneras que parecen ustedes que han visitado. México me queda. México le queda. A 2026, ahí el mundial, luego. Ah, mira. Ya compré la de Perú, tengo que coser. Es una promesa que cumplo por mi padre, que nunca ha salido de España y la mochila era suya. Y entonces yo llevo la mochila a todos lados. Y Wow, que me la bandera. Ay, qué bonito. Qué lindo. Que estamos observando tiene la característica de tener ventana abierta
abierta, cerrada, abierta, cerrada, abierta, cerrada, consecutivamente. ¿Por qué razón pasa esto? Porque estas habitaciones eran utilizadas para almacenar y para descansar únicamente. Ahora, los triángulos que estamos viendo, si ustedes se dan cuenta, tienen argollas, ¿verdad? Tienen argollas. Sí. ¿Por qué esas argollas? Porque se cose el techo por dentro. Los cilindros que ustedes vean de las habitaciones es para amarrar el techo por fuera y las argollas es para coser el techo por dentro. ¿Está bien? Recuerden por favor el tamaño y la característica de estas habitaciones. Vamos a iniciar explicando esta misma habitación, ya que estamos en ella. Número 1. ¿Se han dado cuenta que esta habitación, como las habitaciones que hemos visto en la parte de arriba, no llevan columnas? Entonces, si no tienen columnas, ¿cómo es que están paradas? ¿Cómo es que llevan 2 pisos? ¿Y cómo es que tienen un techo? ¿Y cómo es que el día de hoy, con los sismos que tenemos, no han colapsado? ¿Por qué creen? ¿Alguna idea? Están inclinadas. También, a ver si todos recuerdan, en el 2011 hubo lamentablemente un suceso muy horrible en Japón, que fue obviamente un sismo de más de 7 puntos tantos, de 8 puntos tantos, que crearon maremotos, tsunamis, etcétera, ¿verdad? Y colapsó gran parte de ese país. Al tener en cuenta a ese tipo de sismo pasar en Perú, en Machu Picchu, ¿afectó en algo ese movimiento de sismo que hubo? En realidad, no. Ni siquiera se movió, ni siquiera se sintió y nadie se enteró sobre el caso. Entonces, los japoneses decidieron ingresar pidiendo permiso a nuestra nación a este tipo de instalaciones para corroborar y saber cómo está construida estas habitaciones y saber por qué razón que con tan fuertes sismos estos no colapsan, ¿verdad? Entonces, al llegar a este tipo de instalaciones, excavaron obviamente el terreno y lo único que encontraron fue muros a más de 2 metros, a más de 3 metros hacia abajo y no había nada que nos indique por qué seguía sujeta el muro con tranquilidad en el lugar sin la necesidad de que se esté moviendo por el sismo y se caiga. Entonces empezaron a traer sondas. Estas sondas decidieron pasar por alrededor de toda la habitación y a algunos se le ocurrió ingresarla dentro de la ventana trapezoidal cerrada que estamos viendo. Al ingresar esto, vamos a denotar una puntuación de 4, 3, 2. Todas las ventanas tenían la misma frecuencia, todas las ventanas. Entonces, decidieron experimentar con el terreno. ¿A qué me refiero con experimentar? Vamos a nosotros también a realizar lo mismo, ¿les parece? Metan la cabeza en las ventanas trapezoidales donde ustedes ingresen, ¿ok? Donde ustedes ingresen. Ingresen la cabeza ahí adentro, ingresen su cabeza y hagan... Ahora, ¿quién tiene la voz gruesa entre los varones? ¿Quién tiene una voz gruesa así potente? ¿Nadie? ¿Sí? A ver, señor Sergio, usted va a ser nuestro conejillo. Ya. Meta por favor la cabeza ahí y haga... ¿Escuchan esa vibración que tiene la caja? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando ellos experimentaron con las habitaciones trapezoidales cerradas, encontraron que la ventana trapezoidal no era como al inicio creíamos, porque al momento de descubrir toda la civilización inca, determinamos de que estas ventanas solamente eran para posicionar objetos de oro, plata, ídolos o algo que era necesario para la habitación, que eso es simplemente básico, ¿verdad? Que por eso creíamos tantas ventanas cerradas en una sola habitación. Pero al
corroborar este sonido de vibración en cada ventana trapezoidal, vamos a estudiarla un poco más y vamos a corroborar con los ejemplos de que ellos nos dicen que si estamos parados con los pies juntos y queremos movernos de derecha a izquierda, no podemos porque no hay una estabilidad en este punto. Pero que si nosotros abrimos las piernas, nos inclinamos un poco, vamos a ser estable en este mismo punto. Entonces, ¿qué yo estoy formando acá? La parte trapezoidal que tiene la puerta, las ventanas y los muros, ya que la base va a ser amplia y sus muros van a ser levemente inclinados. El grado de inclinación que tiene cada muro va a variar entre unos 2 a 6 grados de inclinación. Esto va a permitir que el muro esté totalmente equilibrado, pero no quita la idea de que cuando tenemos sismos, obviamente esto colapse. Así es que al estudiarlo un poco más, hemos podido observar que dentro de los muros ellos han colocado piedritas pequeñas. Esas piedritas pequeñas que ustedes están viendo en el muro van a servir como engranajes. ¿A qué me refiero? Cuando el sismo viene de abajo, estas van a permitir el movimiento del sismo, desviándolas a las ventanas trapezoidales cerradas. Al llegar la vibración del sismo a la ventana, esta tiene la función de absorber y expandir. Es por eso que asemeja la ventana a una caja acústica. Esto quiere decir que la caja está conectada con las demás que están a su alrededor y a la vez con las que están al otro extremo de ellas, ¿verdad? Entonces, cuando pasa sismos en esta ciudadela, prácticamente no los sentimos porque todas las ventanas trapezoidales, que son más de 3.600 ventanas, hacen como amortiguadores. Estos van a ser amortiguadores contra el sismo y van a permitir que las instalaciones se queden estáticas tal cual nosotros estamos observando. Y recuerden que la deterioración de las habitaciones ha sido mayormente por la gran maleza que consumió este lugar cuando encontramos la maravilla. Quiero una pregunta. He sabido que Perú, bueno, somos un país sísmico, ¿no? Han ocurrido varios terremotos, el 70, el 2008. Claro. Al tú explicarnos un poco que la ciudadela en general tiene esta estructura de ingeniería y todo, y que probablemente los daños hayan sido pocos, eso no significa que durante todos los terremotos que hayamos tenido en el Perú no haya tenido daños. Ajá, exacto. ¿Cuál es el más grande? O de repente hemos tenido la caída de alguna habitación. Entre todos porque en Arequipa también es una ciudad bastante sísmica y está bastante cerca a Cusco, las placas de Naja, entonces... Claro que sí. Miren, por ejemplo, el único lugar que ha afectado en realidad, porque sí hemos tenido varios sismos alrededor, dentro del Cusco, en este mismo lugar hemos tenido sismos, nunca hemos sentido en realidad el movimiento por, obviamente, la idea de poder contrarrestarlo con este movimiento que les digo, pero en este lugar vamos a llegar nosotros a la Plaza Sagrada. En la Plaza Sagrada, al inicio creíamos que el templo del dios Huiracocha, que ahí les voy a comentar qué pasó, que el dios Huiracocha, la persona que inició con la culminación, estamos hablando de una habitación que solo tiene 3 paredes, ¿está bien? Entonces, iniciaron con la primera pared, con la segunda, y justo para culminar con la tercera pared, la persona que estaba realizando el trabajo no decidió hacer el cimiento. Cuando no hizo el cimiento, estamos hablando que solamente lo puso hacia acá. Solamente estamos viendo esto. Entonces, cuando hubo el sismo, lo que hizo esto es hundirse. Y esto hizo que afectara a toda la construcción. Que eso es el único, en realidad, que tenemos dentro de toda la maravilla. Porque, por ejemplo, en la misma Plaza Sagrada vamos a encontrar el Intihuatana. El Intihuatana lo hemos cerrado porque se está hundiendo y no es por los sismos, ni siquiera por el paso del tiempo, sino es por la cantidad de personas que subieron a este lugar. Entonces, cada zona dentro de la maravilla en realidad afecta la posición del suelo, ya sea por la cantidad de las personas, por algún sismo, pero por lo general no encontramos habitaciones que se deterioren rápidamente por ello. Simplemente hay como un movimiento el cual desplaza en este tipo de instalaciones. Y ustedes están viendo que la instalación es rústica, es completamente rústica. El templo de Huiracocha, los bloques son bloque sobre bloque, bloque sobre bloque.
y es la arquitectura más impactante que tú vas a tener en la cultura incaica. Estos bloques, cuando nosotros hemos estudiado, en realidad, cuando hay sismos, estos se juntan más, se juntan más, se juntan más y nunca se mueven. Muy al contrario pasó en el templo de Huiracocha, que esto fue gracias a que no hubo cimiento fijo en el terreno, que fue la única habitación que obviamente colapsó mediadamente por el sismo, gracias a que no tenía base. Porque si esta instalación, que es rústica, no ha colapsado por ese sismo, es simplemente porque este tiene cimiento a más de 2-3 metros hacia abajo y cumple con la misma función, ¿no es cierto? Tener el grado de inclinación, tener las ventanas trapezoidales, y es lo mismo. Y además es mucho más rústico que la habitación que tenemos en la parte de abajo. Entonces, en este caso vamos a tener diferentes cuestiones que afectan a las estructuras, pero no con exactitud del sismo ni del paso del tiempo. Porque recuerden, esto es roca, ¿está bien? Nosotros como humanos también los afectamos. Si ustedes van a ver una roca con puntitos blancos ahí en ella, que está media manchada y tiene hongos, han sido producidas por nosotros, porque las hemos tocado. Es por eso que al siguiente año vamos a prohibir rutinamente que tengamos o que ingresemos con las manos así limpias. Todos van a ingresar con guantes, porque estamos viendo que en realidad los visitantes son los que están deteriorando esta ciudadela. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda para culminar? ¿Sí? Ok, vamos a iniciar entonces. ¿Está bien? Muy bien, esta es una idea de posibilidad. Posiblemente así estaría esta ciudadela en la época de los incas. Recuerden, por favor, que es una idea, ¿ok? Es una posibilidad. Mas no sabemos si así estaría instalada estas habitaciones en la época de los incas. ¿Está bien? Vamos a considerar que sus habitaciones estaban completamente techadas a modo de 2 o 4 aguas, ¿verdad? Que esto en sí facilitaría la caída de la lluvia constante que tendríamos en el entorno. Uno de los primeros que llegó a este lugar a visitar vendría a ser el famoso Agustín Lizárraga. Agustín Lizárraga llega en 1902 a este santuario, es peruano, cusqueño de nacimiento, llega de coincidencia a este lugar y deja plasmada su fecha de llegada 1902 en una de las ventanas principales dentro del entorno. No va a ser considerado como una persona capacitada por la posición social que él tenía, así es que simplemente lo van a degradar. Pasó 9 años después. 9 años más tarde, ahí sí llegaría el famoso Hiram Bingham. Hiram Bingham llega en 1911, un 24 de junio, a este santuario. Este personaje vendría a ser norteamericano, estadounidense, profesor de historia de la Universidad de Yale, investigador y fotógrafo de profesión, que al llegar al Valle del Cusco se va a presentar con estos títulos y va a presentar una expedición que era en busca de la ciudad perdida de los incas. ¿Cuál es esa? Según él nos comentó, las leyendas que tenían los incas, que ellos habrían construido instalaciones hechas en oro, que estaría dentro de la selva, pero que al día de hoy nadie las ha encontrado. Así es que cuando él llega al Valle del Cusco, él estaría buscando ese tipo de ciudadelas. Y en su expedición va a clasificar que él tenía un mapa trazado por Simón Bolívar, el cual le llevaba a esa ciudadela perdida. Que obviamente al día de hoy vamos a tener diferentes teorías, las cuales nos van a explicar que posiblemente la ciudad que buscaba Bingham era Pitcos, Vilcabamba, el último lugar de resistencia de los incas, y o Choquequirao, la hermana gemela de este santuario. Así es que estamos hablando que en la primera expedición de Bingham, él partió del Cusco hacia el oeste. Cuando él llega al oeste, se va a topar con la hermana gemela de este santuario, conocido con el nombre de Choquequirao. Choquequirao vendría a ser una ciudadela hecha en la cima de la montaña como Machu Picchu, ¿está bien? Esta ciudadela va a tener diferentes instalaciones y para poder llegar hacia ella, la caminata duraba aproximadamente 6 días de ascenso. Que cuando tú llegas hacia Choquequirao, Choquequirao va a tener diferentes instalaciones como zonas de descanso, habitaciones para vivir, lugares de ceremonias, etc.
Así es que cuando Bingham supuestamente llega hacia Choquequirao, se va a encontrar con amigos arqueólogos, profesores, conocidos, familias, etc., los cuales estarían investigando este lugar, por lo cual Bingham no podía ser nombrado como descubridor. Así es que las personas que lo acompañan en la travesía, prácticamente los traductores, hablan con las familias y los arqueólogos que estaban en el entorno, y estos les explican que en realidad habría una ciudadela descubierta por un peruano que a la vez no habría sido considerado como una persona capacitada, y en ella vivirían 2 familias. Que obviamente por curiosidad Bingham dijo, ¿cómo que viven 2 familias en una ciudadela en la cima de la montaña, dentro de la vegetación, y las instalaciones de la habitación son en roca? ¿De qué viven ellos? Exactamente. Entonces empezó obviamente a hablar con las familias mediante los traductores, y los traductores decidieron decirle a Bingham que la familia que vivía ahí, por un pago de obviamente el trabajo del día, ellos harían que se encuentre con una persona en particular que vendría a ser el señor Álvarez o los Rechartes también conocidos, los cuales vivirían en Mandorpampa, que en sí vendrían a ser pobladores foráneos del entorno, el cual al encontrarlo decide trasladarlo a las faldas de la montaña, y es ahí donde empieza la expedición en busca de las familias que vivían en el lugar. Al contactarse con las familias que vivían, vamos a conocer a Pablito, ya que Pablito vendría a ser integrante de la familia de los Recharte. Este personaje vendría a vivir con su familia dentro de estas habitaciones, cultivando en el sistema de andenería donde nosotros nos hemos tomado las fotografías. Y es a él que hoy en día lo vamos a considerar como el primer guía dentro de este santuario por ayudar a Hiram Bingham a recorrerlo. Así es que Bingham nos va a demostrar con sus propias fotos cómo es que hace para cruzar el río que nosotros hemos pasado mediante un puente, ya que el puente no existía cuando llega Bingham y el río era mucho más afluente. Entonces nos dice Hiram Bingham que armaron balsas de maderas, que entre 2 a 3 personas van a cruzar el río, que al llegar al otro extremo vamos a encontrar la gran cantidad de valijas, caballos, mulas, personal que lo acompaña en su travesía, que al cruzar a la montaña, subir a ella, la primera fotografía de Machu Picchu vendría a ser esta. El pico de montaña que estamos viendo ahí vendría a ser la famosa montaña Huayna Picchu, la que tengo justamente acá a las espaldas. Pero con la diferencia de que en esta parte de acá abajo existiría la ciudadela, ¿verdad? Donde nosotros nos encontramos en este momento. Pero a simple vista no lo podemos observar. ¿Por qué no podemos observar la ciudadela? Porque está totalmente repleta de árboles y maleza, cubierta de vegetación. Así es que al llegar a la cima de la montaña, al tomar esta fotografía no se veía nada, pero decide ingresar un poco más. Al tomar la fotografía podemos observar algunas instalaciones que se denotaban en ella, así es que decide ingresar. Cuando ingresa va a encontrar una gran cantidad de habitaciones, las cuales nos van a ayudar a corroborar que este santuario abarca más del 70% de originalidad, que no lo hemos reconstruido, tal cual lo hemos encontrado, tal cual hoy en día lo mantenemos y conservamos. Así es que Bingham nos dice que en 1911 solamente viene a tomar fotografías, que sale de nuestro país, vuelve a ingresar en 1912, auspiciado por la National Geographic, por la Universidad de Yale y la Cámara Khan. Van de frente al gobierno de la nación, exponen con fotografías que él habría sido el que descubre esta ciudadela, y a la vez, si le damos la credibilidad, él nos iba a ayudar a investigar este entorno, ya que nosotros no tendríamos la capacidad de investigación. Así es que la nación decide darle el permiso, Bingham entra con toda su expedición y empiezan a investigar. Según el radiocarbono 14 de los diferentes terrenos encontrados en esta ciudadela, determinan de que Machu Picchu inició su construcción entre los años de 1440 a 1450, pero en sí no nos dice quién mandó a construir la ciudadela. Así es que vamos a determinar mediante los reyes que gobernaron en ese periodo
quién de ellos habría gobernado aproximadamente en esa fecha. Lo que resulta es que el noveno inca, llamado Pachacútec, gobernó en 1438. Entonces va a coincidir relativamente con el inicio de construcción del entorno. Así es que al día de hoy vamos a acreditar de que Pachacútec mandaría construir esta ciudadela, porque a partir de su gobierno crea el Tahuantinsuyo y a la vez expande los suyos, alcanzando Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia y Argentina. Entonces estamos hablando de que vamos a acreditar a un personaje únicamente por el periodo de su gobierno. Este personaje, ¿qué tendría en mente al mandar a construir una civilización en la cima de la montaña? Dentro de esta ciudadela tenemos más de 6 observatorios astronómicos dedicados al sol, la luna, las estrellas, el agua, el arco iris, etc. Así es que estamos hablando de que en la época las personas que habitaban acá serían las más inteligentes del imperio y tendrían una posición social alta, ya que estas a la vez eran mujeres, ya que según el primer resultado de investigación, 108 eran mujeres, 54 hombres y 20 cuerpos NN sin reconocer. De los cuerpos 108 de mujeres, todos tenían la parte de la pelvis mucho más pequeña a comparación de las mujeres encontradas en el Valle del Cusco. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres de acá eran vírgenes. ¿Y quiénes podían ser vírgenes en la época? Únicamente sacerdotisas del sol. ¿Y quiénes eran estas mujeres? Estas vivían enclaustradas en este tipo de ciudadelas porque, número uno, eran preparadas para ser las mujeres más hermosas y a la vez las más inteligentes del imperio. Entre ellas habrían mamacunas, y es que mamacunas vendrían a ser como las vírgenes del sol, pero con una posición de rango mayor. Dentro de la ciudadela, Hiram Bingham encontró a una mamacuna enterrada, con traje típico de la época y ornamentos en plata. Quiere decir que probablemente esta mujer era importante en la época, por esa misma razón la encontramos con ese tipo de vestigios. Mas no sabemos con exactitud qué función ella cumplía en este lugar. ¿Está bien? Entonces, si Pachacútec mandó a construir una civilización en ese tipo de enfoque, manteniendo en la ciudad personas sumamente inteligentes, ¿qué función tendrían ellas? Estudiar, ¿verdad? Investigar, experimentar, y todo el conocimiento que se yacía, que se realizaba en esta ciudadela, ¿a dónde lo mandábamos? Al Valle del Cusco, ¿no es cierto? Era como hoy en día las universidades que tenemos en diferentes países extranjeros, los cuales únicamente se dedican ¿a qué? A investigar diferentes teorías, ¿verdad? Es prácticamente eso. En la época de los incas, ¿ellos tenían internet? ¿Tenían celular? No. Entonces, ¿cómo sabían sobre la información que hoy en día nosotros les brindamos a ustedes? ¿Cómo sabían del horario del día? ¿Cómo sabían de las estaciones? ¿Cómo sabían que iniciaba un año? ¿Cómo sabían que terminaba? ¿Cómo sabían que estaban a medio año? ¿Verdad? Entonces, todo ese estudio se remontó desde que ellos salieron de su lugar de origen, que vendría a ser el altiplano. Si estamos hablando que el imperio incaico nació en el altiplano, ¿dónde está el altiplano? Puno, Bolivia. ¿Qué idioma hablan allá? Exacto. ¿Qué idioma supuestamente hablaban los incas? Quechua. Entonces, ¿cómo es que sabían quechua allá? Número uno. Este es el sistema piramidal que hoy en día consideramos que tenía la élite de los incas. ¿Está bien? En este sistema piramidal demostramos que en la cabeza obviamente está el rey, ¿no es cierto? Que después de él viene la realeza, luego viene la nobleza y luego el pueblo. Pero acá no nos explican exclusivamente de dónde, cómo ha venido la realeza, dónde se ha creado la nobleza y mucho menos el pueblo. Entonces ahora les explico. Si los incas nacieron en el altiplano, ¿cuál de ellos son los incas? ¿Cuál de ellos creen que son los incas? ¿La realeza, la nobleza o el pueblo? La realeza. La realeza vendrían a ser los únicos incas, en realidad. ¿A qué me refiero? Cuando ellos nacieron en el altiplano, ¿sí? El grupo étnico de los incas solamente era la realeza, el cual
habitó, construyó y vivió en el altiplano. ¿Estos qué idioma hablaban para comunicarse con los otros pueblos? Aymara. Pero entre su tribu, ¿qué idioma hablaban? ¿También aymara? No, puquina, puquín. Ya que hemos encontrado iconografías a modo de los sumerios, que son símbolos de cuadrados y triángulos, ¿verdad? Esto mismo vamos a representar el idioma de ellos, que nosotros en realidad no podemos traducirlo, porque lamentablemente no hay ni una sola persona que siga viviendo que sepa este idioma. Así es que la realeza vendría desde el altiplano y hablaban aymara y puquina solo entre ellos, ¿está bien? Migraron desde el altiplano al Valle del Cusco. ¿A quién encontró en el Valle del Cusco? Al pueblo cazador quechuahablante. Este pueblo cazador quechuahablante no sabía mucho de agricultura, no sabía mucho de trabajo y mucho menos de arquitectura. Así es que la realeza se dedicó en enseñarles todo el conocimiento que traían al pueblo y ellos juntos crearon la nobleza. Al crear la nobleza estamos hablando de personas sumamente inteligentes de la parte del pueblo que van a obviamente tener una jerarquía mayor a la del pueblo, que van a cumplir la función tal vez del ejército, tal vez de ser los guardaespaldas del rey o el séquito del rey, la servidumbre, etc. ¿Está bien? Entonces estamos hablando que en realidad los incas solamente eran la realeza. Es por eso mismo que toda la información que ellos obtenían en esta ciudadela, como en las otras ciudadelas alrededor, todo esto era graficado en su idioma original puquina, pero en realidad ellos lo codificaron. ¿Cómo así? ¿Cómo que codificaron este idioma? ¿Recuerdan el quipu? ¿Alguna vez han escuchado hablar del quipu? Que esto en realidad es reciente, obviamente. El estudio que tenemos hoy en día es reciente, ya que todo lo que sabíamos de los incas en realidad, al día de hoy estamos negándolo y algunas partes corroborándolo. Esto es el quipu, ¿verdad? Esto es el quipu. Al inicio cuando hemos encontrado estas lianas que han dicho, seguro es como tiene nudos, sistema contable. De seguro que ellos contaban, pero ¿qué contaban? ¿Y por qué hemos encontrado en gran cantidad quipus? Si estos servían solamente para contabilidad, ¿qué contabilizaban ellos? ¿Ellos tenían un sistema monetario? No. ¿A qué se dedicaban? A intercambiar productos, ¿verdad? Podemos tener en cuenta de que podrían contabilizar los productos, cuánta cantidad tiene, cuántas personas obviamente pueden cultivar, etcétera y etcétera. Pero no nos vamos a enfocar solamente en eso, ¿verdad? También tenemos el ámbito del estudio y la proyección de diferentes lugares. Entonces, hoy en día no es el único quipu que hemos encontrado. Hemos encontrado quipus amarrados mediante sogas, pero de colores, con lianas de colores. ¿Por qué razón? Al día de hoy se explica que prácticamente los quipus eran como cinchones amarrados a la cintura o a la cadera. ¿Por qué eran amarrados de este modo? Porque prácticamente era el DNI de la persona que lo llevaba puesto. En ese cinchón tú podías saber cuál era su nombre, de qué casa venía, cuántos años tenía, si estaba casado, si estaba soltero, si se estaba comprometiendo o qué posición social él tenía. Entonces, con ese quipu de colores que hemos encontrado nosotros, vamos a poder corroborar de que los incas probablemente entre la realeza en el idioma puquina manejaban y contabilizaban el tema de la arquitectura, de la agricultura y etcétera y etcétera. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando llegaron los primeros españoles al Valle del Cusco, ¿con quiénes primero se aliaron? Con el pueblo, perdón. Ellos, ¿cuántos españoles habrían llegado en la expedición? No eran más de 500 personas, pongamos. No eran más de 500. ¿Cuántas personas tenía el imperio incaico? Más de 1200 personas solo en el Cusco. Solo en el Cusco. Y en el Perú estamos hablando más de 1 millón de personas que tenía el imperio incaico. Pero ¿todas esas personas eran de la realeza? No, eran del pueblo. Y el pueblo prácticamente vivía oprimido. ¿A qué me refiero? Pachacútec
era una persona que no tenía un temple a favor de nadie. La cuestión era que hagas lo que determinen las reglas y punto. Si tú cumples tu función, muy bien. Si no cumples, pues obviamente tienes un castigo, ¿no es cierto? Entonces, cuando él iba a conquistar un pueblo, primero iba a aliarse. Él iba y le decía, soy tal, vengo de tal lugar, tengo una tropa de ejércitos, quiero que este lugar sea mío. ¿Te alías conmigo? Si tienes una hija, me caso con ella, tenemos un hijo y él va a gobernar el pueblo, pero este lugar es mío, de mi imperio. ¿Estás de acuerdo? Él decía sí, y otros decían no. Muy bien, te doy 3 días para que salgas del lugar y si no sales del lugar, vengo con mi tropa. Y es lo que cumplía. Él llegaba con su tropa, los demás creían que no iban a venir y ¿qué hacían los incas? Arremeter contra ellos, obviamente. Al terminar contra ellos, obviamente, tenían esclavos y estos esclavos eran partícipes para construir este tipo de ciudadelas. ¿Está bien? Entonces, todos esos esclavos que estuvieron oprimidos en tanto tiempo durante el gobierno de Pachacuti, a la llegada de los españoles, estamos hablando ¿de qué? De que al llegar alguien y te dice, yo te voy a librar de esos oprimidores, yo te voy a ayudar a que tú estés tranquilo, bien, comas bien, tu casa estés bien, yo te voy a apoyar. ¿Qué hace el pueblo? Traicionar a los incas y aliarse con los españoles. Es así de que cada lugar donde obviamente conocía el pueblo, fueron a llevar a los españoles. Y así deterioraron el imperio incaico, matando a la realeza y a la nobleza. Cuando culminaron con todos ellos, dijeron los españoles, muy bien, ahora hemos hecho lo que ustedes han querido, ahora nos tocan a nosotros. Díganme cómo se realiza esta estructura, ¿para qué? ¿Por qué esa ventana? Y esas de allá, ¿por qué están abiertas? ¿Qué estudiaban? ¿Para qué sirve el templo del sol, pongamos? ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve aquello? Y ellos decían, no sé. ¿Cómo que no sabes? Es que yo no tenía la función de estudiar eso. De eso se encargaban la realeza o la nobleza. Mi función solamente era cultivar o limpiar o conservar. Entonces ahí nos quedamos con la idea de ¿qué? ¿Qué pasó con todo esto? ¿Dónde fue? ¿Qué? ¿Y ahora cómo hacemos? Empezaron a nacer los cronistas. Estos cronistas van a dar versiones sobre qué pasó obviamente en el imperio incaico, pero dando la información, cubriendo la información sobre qué hicieron ellos al llegar al Valle del Cusco, ¿verdad? Entonces, toda la información que se recopiló prácticamente en la época es al día de hoy nula. ¿Por qué nula? Porque prácticamente han explicado lo que les ha parecido, lo que han escuchado, que posiblemente, entonces es por eso que el día de hoy todavía nosotros no podemos explicarles concretamente qué es lo que pasó con esta ciudadela con exactitud, porque al día de hoy todavía siguen en investigación. Seguimos en dimes y diretes, como por ejemplo el idioma. Ahora resulta que no nacieron en el Cusco, resulta que nacieron en el altiplano, y lo peor aún, hablaban pujina, no quechua. Entonces, obviamente, al día de hoy todavía las investigaciones que estamos recopilando todavía nos van a ayudar a tener mejor entendimiento sobre qué habría pasado con esta civilización y por qué razón habría desaparecido con el paso del tiempo. Esa parte semicircular que ustedes están viendo, en la parte de abajo, ¿sí? Esa parte de ahí abajo, un poquito más para acá, por favor. Un poquito más para acá, chicos, un poquito más para acá, para que los demás que están allá puedan observar, ¿está bien? Un poco más acá. Ah, qué diferencia. Justo vamos a entrar más en el templo religioso. Vale la pena. Muy bien, la parte semicircular que ustedes están observando, la primera ventanita. Todos estamos viendo esta imagen de acá, ¿verdad? Sí. Todos estamos viendo esto. Entonces, lo que yo les estoy mostrando acá vendría a ser el templo del sol, hoy en día considerado con ese nombre, ¿verdad? La ventana que estamos viendo, la ventanita, esa ventanita, cada 21 de junio el sol va a ingresar por ella, produciendo ¿qué? El solsticio de invierno. Acá pasa solsticio de invierno cada 21, 22 o 23 de junio. ¿Está bien?
cada 21, 22 o 23 de junio, el sol ingresa por la primera ventana que estamos viendo del Templo del Sol, proyectando el solsticio de invierno. Ahora, en la parte semicircular, ¿está bien? En la parte semicircular vamos a poder apreciar otra ventana igual que la principal, ¿está bien? Esa ventanita, ¿a dónde está alineada? Hacia la V que estamos viendo allá arriba. ¿Cómo se llamaba esa V? ¿La recuerdan? Inti Punti, puerta del sol. ¿Por qué lo llamamos de este modo? Porque por la puerta ingresa el sol cada 21, 22 o 23 de diciembre, proyectando el solsticio de verano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá abajo en el Templo del Sol? A modo de un calendario solar. ¿Qué podemos observar? Solsticios, o sea que podemos saber cuándo inicia el año, cuándo estamos a la mitad y cuándo finaliza. Ahora, aparte del Templo del Sol que está en el medio, la habitación que está al costado, que es una habitación cuadrada, pequeña, ¿verdad? Esa habitación vendría a ser del Huilajuma, de sacerdote principal. Se supone que en la época, al lado del Templo del Sol, tendría que haber una persona que estudiaba el lugar. Entonces, ese viviría justamente en esa habitación cuadrada. Ahora, de la habitación cuadrada, hay dos habitaciones rectangulares al lado derecho. ¿Lo ven? Se dan cuenta que la arquitectura de esas dos habitaciones no se comparan a la habitación cuadrada. Y la habitación cuadrada no se compara la arquitectura con el Templo del Sol. ¿Se han dado cuenta que el Templo del Sol, los bloques son finamente labrados, pulidos y diseñados y amoldados? En la casa del Huilajuma solo es amoldado y las rocas son casi del mismo tamaño. De los que están al costado de la habitación del sacerdote, que serían los aprendices, ¿qué forma tiene su arquitectura? Rústica. Los bloques son más o menos del mismo tamaño. Pero si esas habitaciones las comparamos con esta que está acá, ¿se dan cuenta que esta de acá está más rústica que las habitaciones de los que aprendían? Entonces, ¿a cómo se llama toda esa parte de abajo? Es la parte de la realeza. Consideramos de que en la época de los incas, la parte de la realeza estudiaba en este lugar. Y la posición sería la más alta que ellos tendrían en el lugar. ¿Qué quiere decir? Que la construcción de ellos inicia de abajo hacia arriba. Porque arriba se han dado cuenta que las habitaciones son mucho más pequeñas y rústicas, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes vivirían ahí? Los que resguardan la ciudad, los que los protegen, los que los restauran, los que los limpian y los que terminaban de construir. Y los que estudiaban estaban en la parte de abajo, ¿está bien? Ahora, ¿acá tienen alguna duda, pregunta? ¿Estamos bien? ¿Sí? Vamos a continuar. Roca que tiene más de 5 metros. Van a ver que hay una roca en el medio en el Templo del Sol. Esto es lo que tenemos ahí adentro. Una mesa ceremonial, ventanas trapezoidales grandes. ¿Qué hacían ahí? Resguardaban las momias. Era como un fardo funerario de conservación. Prácticamente una congeladora. Cuando ingresas por el circuito 3, tú observas eso dentro de esa roca. Es prácticamente una roca gigante y ellos decidieron labrarla por dentro y hacer una cueva. Y dentro de la cueva graficar una mesa ceremonial y ventanas trapezoidales en las cuales resguardaban a los cuerpos momificados de las personas en el lugar. ¿A quiénes momificaban? Reyes o personas sumamente importantes como sacerdotes. ¿Para qué los momificaban? Ellos creían que el espíritu permanecía en el cuerpo de la persona todavía momificada. ¿Y para qué servía la momificación? Si eran de sacerdotes principales o reyes, realizaban acá ceremonias de ascensión con el espíritu al mundo de arriba para conectar con el mundo donde estamos y el mundo de abajo mediante este fardo funerario. Hacían ceremonias de sacrificios de llamas, alpacas, vizcachas, cereales, ofrendas, etc. Entonces, lo que tenemos dentro del Templo del Sol, en la parte de abajo, es un fardo funerario de conservación de cuerpos. ¿Está bien? Que si nos vuelven a visitar, escojan el circuito 3. Y ahí lo van a poder ver. Hoy en día se ha habilitado esa punta para que los turistas visitantes se tomen fotografías únicamente. Ahora, ¿qué pasaba en la casita que está ahí arriba?
En la casita que ustedes ven del lado izquierdo tiene 2 pisos. Esa habitación es de 2 pisos. La planta de abajo es almacenamiento y la planta de arriba también. Que almacenaban diferentes productos o accesorios o objetos para las ceremonias de ofrenda en el templo de la luna. ¿A qué me refiero? Se va a considerar que antes de llegar a la punta, no sé si has visto que hay un nombre que dice Huayna Picchu y hay una parte así vacía. Ya, en esa parte vacía hay una roca que sale, hay una punta que sale, no sé si te has dado cuenta. Hay una punta que sale que justo está mirando a este lado, ¿ya? Entonces, cuando está en este punto, nosotros podemos rendir una ofrenda, ¿a quién? A la ciudadela, ¿verdad? Rendimos la ceremonia, hacemos la ofrenda, termina, por lo general ellos lo van a quemar, ¿está bien? Termina, se quema y empiezan a bajar en son de peregrinación. Es como que pedir permiso a la montaña para subir a ella prácticamente. Entonces, vamos a salir de esto después de la ceremonia e ingresamos a la cueva que usted me dice. En esta cueva es para la bajada. En esta cueva tú puedes ingresar a ella solamente agachado, ¿no es cierto? No puedes ingresar como que parado por completo. Sales de ella, das la vuelta e ingresas al templo de la luna. El templo de la luna hoy en día es considerado como una caverna, pero es el templo de la luna. Acá les muestro cómo se ve. Ustedes no han ingresado a este lugar, ¿verdad? Ya, esto es. Esto es el templo de la luna, ¿vale? Al igual que este templo del sol, acá vamos a tener las proyecciones de la luna. O sea que vamos a tener obviamente cuando cultivamos, cuando iniciamos, cuando cosechamos, cuando terminamos, etcétera. Entonces, eso es lo que se realizaba el peregrinaje hacia la montaña. Prácticamente, ¿qué quiere decir? Que ellos, solamente a ellos les faltaba esta parte de acá para culminar con toda la ciudad. Esto faltaba realizar habitaciones, así es que no sabemos en realidad para qué o por qué o qué cosa iban a construir en ella, pero lo que sí sabemos es que de esta cantera sacaron la roca para construir las instalaciones, ¿está bien? Entonces, es así como cuando ellos llegan al punto, obviamente comentan a fraile, pero es un fraile franciscano que llegó caminando desde el Valle del Cusco al encuentro y una tropa del ejército de los incas lo encontraron en la parte de abajo. Él mismo tiene un libro y él cuenta que lo subieron y él aprendió quechua. Entonces en ese idioma se comunicó con ellos y se supone que el inca en ese entonces le dijo, ok, pasa, enséñame, muéstrame cómo es tu cultura. Y el franciscano le enseñó y lo dejaron libres porque en realidad él escribió un libro y se recopiló hasta la información de Fernandito, que era el hijo de Tupac Amaru, el último, entre comillas, inca de la civilización. Los españoles sabían de la existencia de este sitio, solo que no llegaron. Exacto, porque no sabían por dónde ingresar. En esta ciudadela, la arquitectura más fina que tú puedes encontrar es en esta habitación. Como ustedes están observando, los bloques son grandes, finamente labrados, pulidos, machembrados, encajados o sujetados. Por esa misma razón, al tener esta arquitectura, consideramos de que probablemente en la época estaban construyendo un templo dedicado al Dios único creador de los incas, llamado Huiracocha, Teximuyo y Pachayachachi. Así es que para este personaje decidieron construirle un templo que estaba en proceso de culminación. Es por eso que les decía que una de las partes de esta habitación fue obviamente agredida por el sismo que tuvimos. Simplemente se deterioró porque no hay cimiento en esa parte de allá. Ahora, ¿por qué sabemos que no se culminó la habitación? Número uno, porque todavía las paredes no están finamente labradas ni pulidas, ¿ok? Además de que tiene esa ranura de ahí, coincide con la ranura de acá,
¿Por qué razón? Porque iba a llevar una pilastra de madera larga, que aquí en el medio tenía que haber una columna para sujetar la pilastra. Quiere decir que la roca que está ahí atrás, rodeada por esas personas, estaba siendo trasladada hacia ese lugar para sujetar la viga y realizar el techo hacia arriba, cosa que no llegaron a culminar. Pero sí consideramos que sería para el dios Huiracocha. Obviamente todo lo que nosotros podamos informarles a ustedes son dependiendo del estudio que hemos obtenido, de los libros que hemos leído y del conocimiento que probablemente nosotros tengamos de todas las experiencias vividas. Pero la única idea puntual de cómo trasladaban y movían esas rocas de gran tamaño lo tenemos justamente acá, miren. Si ustedes se agachan, van a ver que debajo de la roca, miren, hay una piedrita incrustada debajo de ella, ¿no es cierto? ¿A qué modo parece eso? ¿Recuerdan cómo se llaman esto? Los dominos, ¿no es cierto? Que son rectángulos. Entonces, para que yo mueva esa roca hacia allá, ¿cómo es? ¿Qué hacemos? Vamos a traer palancas metálicas, las cuales van a ayudar a sujetar la roca, ¿no es cierto? Vamos a elevar obviamente con personas fuertes, ¿verdad? Y no estamos hablando de 2 palancas, estamos hablando de unas 10 a 15 palancas alrededor para poderla elevar, ¿está bien? Una vez elevada, vamos a meterle tierra y piedra, pequeña obviamente. ¿Por qué? Luego de rellenarla y llegar a un punto donde la roca prácticamente esté en el aire por tanta tierra acumulada y sujetada con esas palancas, para que ella pueda descender y recorrer, lo que vamos a hacer nosotros es crear con esas piedritas que ustedes ven en la tierra, colocarlas hacia donde nosotros queremos dirigir. Y en el medio de cada una de ellas tenemos los cilindros de roca, acá no se ven. Son cilindros de roca, así como lo que tiene la casa, ¿verdad? Como tiene la casa esos cilindros de roca, en el medio se posiciona los cilindros de roca. Una vez que tú sueltas la palanca, ¿qué hace la roca? Venirse con todo. ¿Por qué sabemos que así se trasladaban las rocas? Porque esas de acá se han trasladado de ese mismo modo. Es por eso que ustedes están viendo, no sé si ven, como que una raya, miren ahí en medio, y otra raya en abajo. Es porque justamente a ese nivel estaban colocadas los dominos y los cilindros por el medio. Esa era la forma de traslado de las rocas grandes en este lugar que es plano. Para subirlo a otro punto, que es Ollantaytambo, utilizaron pilastras de roca y madera más la fuerza de las personas. Créanme, la civilización que hoy en día nosotros somos parte de ella, ¿hasta dónde ha llegado? La tecnología que en este momento la IA puede hasta, no sé, puede escanearme y hacer que yo esté en otra parte del Perú o del país, o yo no sé, ¿verdad? Tanto que ha avanzado la tecnología, consideremos de que realmente el humano ha podido realizar la construcción de ese modo. Y no era difícil, ¿sí? No era difícil. Al día de hoy, con las personas que hoy en día tenemos alrededor, se ha experimentado. Esta roca no estaba ahí en realidad, estaba allá. Y la hemos movido justo con esa misma forma de traslado para saber si realmente era posible o no. Y lo hemos logrado. Y fue unas 20 personas aproximadamente que no eran fuertes. Entonces, de que sí se puede mover las rocas grandes, de gran tamaño, con esa misma forma, lo podemos hacer. ¿Vale? Entonces, prácticamente vendría a ser eso, cómo se mueve o traslada las rocas de este lugar. Lo que estamos observando acá vendría a ser hoy en día considerado como el templo de las 3 vendamas. Coincidentemente tiene 1, 2, 3 vendamas, ¿verdad? Hoy en día se considera que el templo ejemplifica la cosmovisión andina de los incas. ¿Cuál es esa cosmovisión? La cosmovisión nos dice que los incas tenían la conexión con el mundo de arriba. Ahí se salió de vuelta. Con el mundo de arriba, del medio y de abajo. Cada mundo representado por un animal en específico, ¿está bien? Entonces, Hanampacha, mundo de arriba, Caipacha, mundo donde estamos, y Ujupacha, mundo de abajo.
Pero para que nosotros entendamos que esta habitación era partícipe del estudio de esta cosmovisión, tendríamos que tener un ejemplo o algo que nos haya determinado a poderlo nombrar de este modo, ¿verdad? Entonces, no solamente creemos que es por la idea de las 3 ventanas, sino es que acá ellos han graficado, miren en la roca, esta forma escalonada, que prácticamente tal vez cuando alguien pasa dice, pues es una roca, le han hecho un diseño y ya está, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de la civilización inca, en la civilización inca, ellos tuvieron en gran cantidad y proyectaron en gran cantidad, ¿a qué me refiero? En su vestimenta, en los accesorios, en las vasijas, en los tallados, en todo tipo de clase que ellos han podido utilizar, han graficado esto de acá. ¿Qué es esta iconografía? Esta iconografía es conocida con el nombre de la chacana. ¿Por qué se llama de este modo? Porque prácticamente esto de acá es el internet y el celular de los incas. ¿A qué me refiero? Con esto de acá, tú puedes hablar del mundo de arriba, del medio de abajo, solsticios, equinoccios, meses, grados, minutos, segundos, estaciones, etc. Es prácticamente como el diario de los incas, pero únicamente con la figura iconográfica escalonada, conocido con el nombre de la chacana. Si este templo estaba estudiando esta cosmovisión de complemento, porque es un complemento, no solamente nos hablan de los mundos, ojo, si este lugar estaba estudiando el complemento, tendríamos que ver graficado la chacana por completo. En este punto solamente estamos viendo la mitad, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que se ve la otra? Enterrada no está. Muy bien. Acá vemos la roca y abajo estamos viendo la sombra. Entonces acá vamos a ver el complemento de esta chacana, ¿verdad? ¿Y cuándo pasa? ¿Todos los días podemos ver la sombra? No, solo cada 21 de junio, con los solsticios de invierno. Entonces ahí vamos a poder corroborar que la persona que se dedicaba al estudio en el lugar vendría más a amplificar el conocimiento de la cosmovisión andina que se realizaba probablemente en el lugar, porque a la vez también llegaron astrónomos y astrólogos a este lugar para saber por qué razón o a dónde estaban alineadas estas ventanas. Si ustedes las ven, pues no sé, no tiene ningún punto inicial, no te dirige a ningún lugar en específico. Pero cuando ellos llegaron acá e investigaron con láseres, con computadoras, con toda la tecnología que hoy en día tenemos, ¿a dónde estaban alineadas estas 3 ventanas? Si nosotros las desviamos hacia arriba, lo que vamos a encontrar es el cinturón de Orión. Coincidentemente, el cinturón de Orión tiene 3 estrellas, conocidas como las 3 Marías, y cada ventana está alineada a una de ellas. ¿Es coincidencia? Probablemente para nosotros, porque no creemos que los incas hayan podido tener ese conocimiento. Pero para hoy en día, el que estudia a los incas, vamos a considerar de que ellos sí tenían el conocimiento de diferentes planetas, astros y estrellas, que ellos estaban en proceso, obviamente, de investigación, pero no tuvieron el tiempo suficiente para obtener mayor conocimiento. Entonces, acá dentro, debajo de esta roca, van a ver el cilindro. ¿Por qué el cilindro? Porque esta roca estaba siendo trasladada, movida. Y ahí pueden corroborar cómo es que ellos movilizaban las rocas de Guantanamo. Y el lugar está cediendo, el terreno se está hundiendo. Así es que desde el anterior año ya lo hemos cerrado por completo, ya nadie ingresa, pero también nos hemos dado cuenta que los muros del costado están cediendo, así es que les hemos puesto esos vigas.
para sujetar y contrarrestar lo que se está deteriorando. ¿Dónde nos encontramos nosotros? Nos vamos a encontrar en la plaza principal. Esta plaza principal se considera que en la época de los incas las personas que vivían, habitaban en este lugar tenían reuniones, fiestas, danzas, acontecimientos, ¿verdad? Entonces todas esas personas se reunían en este lugar para realizar esas fiestas y reuniones. ¿Pero por qué sabemos que se reunían en este lugar? Porque este lugar va a tener el ejemplo de la acústica. Era muy práctico poder tener fiestas y reuniones sin la necesidad de gritar excesivamente en el lugar. Escuchemos, ¿sí? Escuchan eso, ¿verdad? Entonces, ese sonido vendría a ser la acústica. La acústica solo se va a expandir, ¿ok? Se expande el sonido. Esto no es eco, porque el eco se produce de montaña a montaña y hay una distorsión en el sonido. Pero acá únicamente se amplifica el sonido. Quiere decir que acá realizaban fiestas, danzas o reuniones. Era muy práctico. ¿Cuántas personas vivían? 500, 600 personas. Entonces, quiere decir que en la época acá realizaban sus fiestas y acontecimientos. A la vez, las habitaciones que tenemos ahí arriba, al día de hoy son clasificadas como yachayhuasis. ¿Qué son yachayhuasis? Casas del conocimiento, casas del estudio, a modo de colegio, biblioteca o escuela, si lo queremos clasificar de ese modo. Las personas que vivían acá prácticamente se juntaban en ese tipo de lugares para obviamente hablar sobre el conocimiento adquirido y a la vez transcribir el conocimiento y amplificarlo con las demás personas que estudiaban alrededor y dentro de la ciudad. Ahora, la parte de allá abajo vendría a estar el Ajyahuasi. ¿Qué es un Ajyahuasi? El convento de las vírgenes del sol. Las sacerdotisas del sol vivían en la parte de abajo. ¿Está bien? Allá vivían las sacerdotisas y acá se estudiaba. Continuamos. Ay, mira qué bonito. Ya que la montaña está nublada, no la vamos a poder observar, ¿está bien? Lo que vemos acá es la misma roca, pero con la diferencia que al fondo está la montaña totalmente despejada, ¿verdad? Y podemos observar que la roca representa a la montaña que tenemos en la parte de atrás. Al día de hoy va a ser clasificada como la roca sagrada, porque antes creían que la roca era energética. ¿A qué me refiero? Este vendría a ser granito, ¿ya? La roca que tenemos acá es granito. El granito va a estar compuesto por el feldespato, mica y cuarzo. Cuando esté en contacto del sol, ¿qué hace esta roca? Absorber calor y retener calor. Entonces, si la roca estaba en constante sol, estaba caliente, ¿verdad? Y cuando las personas que venían en esos años, que no eran los incas, me refiero cuando turísticamente visitaban este lugar, ¿verdad? Agarraban a la roca y ponían sus manos, sentías cómo emanaba el calor de la roca. Y dijeron, ah, esta es la roca energética, que sería del cuy. Porque vieron en su imagen su cabecita, su orejita, su espalda y su cuerpo. Parece un cuyito, dijeron. Pero ¿cómo es posible que parezca un conejo o un cuy acá? A ver, vamos a verlo desde otro ángulo. Retrocedemos y desde acá podemos observar cuando está despejada la montaña que la roca en realidad representa a la montaña que está atrás, que vendría a ser el Apu Yananti. Este vendría a ser el protector del santuario. Quiere decir que los incas realizaban ofrendas, ceremonias y sacrificios probablemente a la
montaña, pero en esta roca que va a representarla. ¿Y por qué realizaban esto? En realidad no sabemos en concreto por qué la realizaban, pero hay varias teorías que nos dicen que en realidad ellos graficaron esto en la roca porque vieron cómo un asteroide cayó entre la montaña, y al creer que el dios Huiracocha estaba queriendo destruir el lugar que estaban construyendo, decidieron armar un altar y rendirle obviamente como tributo o ofrenda a la montaña. Es una de las teorías. La otra teoría dice de que en realidad la montaña vendría a ser el apu protector de este lugar, que para poder subir al Huayna Picchu ellos tenían que primero realizar una ceremonia, así como hoy en día nosotros nos rezamos, Dios protégeme por favor. Prácticamente ellos realizaban lo mismo, pero con una ceremonia hacia la montaña. Pedían que la montaña los protegiera. ¿Por qué? Porque los protegiera, porque iban a subir a la montaña Huayna Picchu. Y como ustedes han ingresado al Huayna Picchu, se han dado cuenta que en la subida es tranquila, pero para llegar a la punta, las gradas que tú tienes que subir son ascendentes y a la vez tu pie no ingresa así por completo, ingresa de cantito. Entonces imagínate subir ascendentemente con el abismo allá, tu cuerpo te jala. Entonces, en la época se va a considerar que ellos realizaban ese tipo de ofrendas para pedir a la montaña que los protegiera y les diera fuerza. Y de ese modo subían con tranquilidad arriba, hacían su ceremonia y luego descendían. Mas no sabemos cuál de los dos practicamos, ya que no hemos encontrado nada que nos describa por qué razón realizaron esta construcción. Las habitaciones que tenemos a los costados son huayranas, zonas únicamente de descanso. Miren esa preciosa vista de la carretera que tenemos con el bus. Si no la ven desde allá, pueden verla desde acá, ¿ok? Y podemos compararla con el camino inca original. Nos vamos a dar cuenta que nuestro camino es sumamente discreto a comparación del camino que tenemos hoy en día con el bus, ¿verdad? Entonces la idea era de que nadie sepa por dónde podemos ingresar a este santuario, y a la vez vamos a poder observar la diferencia, obviamente, que tiene este acceso. Bueno, hoy en día como que de acá sí lo denotamos porque ya está como una línea plasmada en la montaña, ¿verdad? En la época de los incas no se veía en realidad nada porque todo estaba lleno de maleza, recubierto, y solamente el camino era limpiado. Y ese era el enfoque del lugar. Entonces, la carretera que estamos observando, hay personas que suben, bajan caminando y nosotros vamos a bajar obviamente en bus, ¿no? Realizaban ceremonias, ofrendas, sacrificios. ¿Para qué? Poner al malqui. ¿Qué es el malqui? Momificación. Creían que las momias tenían todavía el espíritu dentro de ellas. Entonces subimos, las posicionamos en la parte de arriba y luego de la ceremonia creían que ascendía hacia el mundo de arriba espiritualmente. Es una pequeña cueva nada más donde hemos encontrado restos de llamas, alpacas, bichas.
Tiene que ser Hasta que nos bien. volvemos a encontrar. Ya, papi. Ya, papi. Hasta aquí nuestro primer recorrido por Machu Picchu. Hicimos el circuito número 2, que es el clásico, el de las fotos más comunes y más publicadas, las postales comunes. Y pues, ahora sí a descansar. Y una vez finalizada, nada más nos toca hacer fila para regresar a Aguascalientes. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y recuerda que aquí te dejo mis redes sociales para seguir conociendo más lugares como este.